Hablando de reforma laboral, escuchá estos datos. En 2 meses se va a inaugurar acá en Argentina el primer supermercado sin cajeros. El Banco Central ya habilitó sucursales sin personal. Hoy la sube, la cargas desde tu celular. La lista de ejemplos es infinita, de los que tenemos, más de los que van a venir. ¿Esto quiere decir que nos vamos a quedar sin laburo? No necesariamente, porque esto quiere decir que el mundo del trabajo está en plena revolución y muchas veces lo que conviene más a nosotros como usuarios o consumidores nos perjudica como laburantes. Y las dos cosas pasan a la vez. Es más cómodo para quienes podemos disfrutar de ese consumo, pero es más complicado para el que nos tiene que, a través del laburo, dar ese producto. La tecnología es también un desafío, porque ¿cómo nos vamos a adaptar al mundo laboral del futuro? De esto vamos a hablar esta noche, de la reforma laboral. Mira. Unos pocos trabajos van a desaparecer, pero todos van a cambiar. La idea que se habla en el mundo, y acá se está empezando a hablar un poco más de proteger al trabajador y no tanto al puesto de trabajo. Los países que han modernizado su sistema de relaciones laborales tienen índices de desempleo muy bajos. La reforma laboral se tiene que dar con gente seria, en un contexto serio. Esta gente no es seria. El trabajo no lo defendemos si seguimos levantando lo que llaman conquistas en contra de la productividad. Toda regulación que no se adecue a los cambios puede llegar a convertirse en una barrera de crecimiento. Con 17 millones de pobres, con 2 dígitos de desempleo, me parece que intentar suprimir empleos es una locura. Se cree que los números, que los trabajadores somos números, así que muchachos, seguimos de paro el miércoles. La reclaman los empresarios, la resisten los sindicalistas y la analizan los políticos. Y aunque los candidatos eviten mencionarla en campaña, la reforma laboral ya es parte de la agenda. Todos discuten la ley, pero pocos piensan cómo y cuáles van a ser los trabajos y los trabajadores del futuro. Yo creo que el desafío más grande como sociedad no es tanto qué hacemos con los trabajos que desaparezcan, sino cómo reentrenamos masivamente a toda la población para las habilidades necesarias en los nuevos trabajos. Cuando vos mirás lo que está pasando a nivel industrial, los procesos de automatización están reemplazando cerebro por músculo, ¿no? Cada vez requerimos menos puestos de trabajo que requieran actividad física o movimiento físico. Eso empieza a ser reemplazado por robot, por automatización. No sabemos muy bien hasta dónde va a llegar este proceso, porque no es solo ser automatizable lo que te interesa. O sea, aún tareas que son automatizables no necesariamente van a ser automatizadas, porque hay restricciones culturales, posiblemente va a haber resistencias políticas, hay cuestiones de seguridad, de responsabilidad civil. Lo que se imagina es que ese formato nuevo tiene menos trabajadores que los que tenía antes. Mira, 2 datos. Los 2 países con más nivel de automatización del mundo, Japón y Alemania. Hay otros, pero son 2 ejemplos muy fuertes porque son grandes. 3% menos de desempleo. Entonces, no hay ninguna prueba, al contrario, de que la automatización genere desempleo. Uno de los argumentos es que la automatización hace todo más rápido. Vamos a probar si es cierto que en una caja de supermercado tradicional es más lento que pasar por una caja de supermercado con autopago. 4 minutos. Acá. Bárbaro. Gracias, Tardamos 7 minutos. La verdad que aunque yo tardé mucho más en pasar los productos por la caja automática, la cola finalmente influye, ¿no? Hay muchos convenios que son muy antiguos. Sí. Nos ha pasado, en el caso, ahora estamos trabajando y ayudando también a la gente de la UOM en la revisión de su convenio colectivo, que es del año 75, que quizás en ese momento no era un convenio de avanzada, pero hoy cuando lo revisás todavía tiene
dactilógrafa, ¿no? O habla de máquinas de escribir. Entonces, los convenios deberían ser, por llamarlo así, organismos vivientes, ¿no? Que deberían estar continuamente adaptándose a los cambios tecnológicos. El ataque que reciben los convenios colectivos de trabajo es tremendo. Se habla de la antigüedad, por ejemplo, el escalafón de antigüedad. El escalafón de antigüedad tiene que ver con el valor agregado que genera la experiencia. Y el otro gran tema es el contrato de hora cero. ¿Qué significa el contrato de hora cero? Es contratar a una persona, tenerla disponible y pagarle nada más que lo que uso de esa persona. Mientras se discute qué concepto de flexibilización horaria incluirá la reforma laboral, en Argentina ya se aplica una de sus formas posibles, el banco de horas. Mercado Libre es un caso testigo. ¿Cómo es el tema de trabajar con un horario súper flexible como trabajan acá en este lugar? Y está bueno porque te permite administrar de otra manera, por ejemplo, los lunes, ¿no? Sí. Tengo una carga horaria de 10 horas. Sí. Y puedo hacer cosas a la mañana, después los martes son 8, va disminuyendo. Este es el centro de almacenamiento de Mercado Libre. Está preparado para procesar 14.000 paquetes por hora y trabajar 24/7. Por el convenio colectivo de este centro están enfrentados uno de los empresarios más importantes de la Argentina, Marcos Galperín, y uno de los sindicalistas más importantes, Hugo Moyano. No sé si es el más importante, es el más conflictivo, el más prepotente. Cuando él cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo. Y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para que el trabajador no sea perjudicado. Mercado Libre, que dice sindicato no, Mercado Libre firma convenios colectivos. Bueno, firmó uno en diciembre con la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga. Ajá. Es un convenio que solo se aplica a un centro de almacenamiento y distribución que tiene Mercado Libre en el Mercado Central. Y ese convenio tiene todas las cláusulas de flexibilización laboral que se les ocurran. No es que nosotros avanzamos sobre la logística de Moyano, sino que nosotros firmamos un convenio con Mercado Libre de la actividad de lo que es carga y descarga en el Mercado Central. Nosotros nunca pensamos que esto iba a llegar. Está llegando. Y no hay que tenerle miedo. ¿Quién te habla? Y un montón de actividades, porque yo hablo, porque conozco un montón de sindicatos, sindicalistas que por ahí tienen mi edad, y nosotros tenemos otro pensamiento. Y cuando hablan de explotación, lo que yo le estoy diciendo a esta gente que está hablando, porque habla de un escritorio, pero que vayan a la puerta y los paren a los trabajadores y digan, che, ¿cómo los tratan acá? Hablamos de la multidisciplinariedad del trabajo, de la polifuncionalidad de la gente, que básicamente les permite empezar a abarcar procesos casi que punta a punta, haciéndose responsables, pudiendo capacitarse en todo un proceso completo. Esto que yo te decía de los trabajos interdisciplinarios, es mucho más frecuente ver esta lógica de trabajo en salas, ¿viste? Con multi-equipos, que por ahí la gente sentada 100% del día en el escritorio. Básicamente lo que nos pasaba es que mucha gente necesitaba, viste, en el día a día, o el cable de red o los auriculares. Entonces decidimos transformarlo en una máquina de autogestión. Escaneamos el código QR, así ya todos nos acostumbramos. Automáticamente el que necesita algo no tiene que cargar tickets, no tiene que ir a microinformática, nos autogestionamos lo que necesitamos. No tiene que llamar a ningún lado para que le traigan. Exactamente. ¿Qué piensa de ese modelo que impulsan empresarios como Galperín? Me viene bien porque yo dije que si el futuro era Mercado Libre, estamos en el horno. Lo que tenemos los argentinos es que producir bienes y servicios, ¿no? Que se generen, y después la gente elegirá ir a comprarlos al local o sentarse en internet y comprarlos. Digo, ese no es un modelo de país. Los peajes principales de acceso a la ciudad de Buenos Aires, y lo que vemos ahí atrás son un montón de cabinas de peaje donde hay una persona recibiendo el dinero o atendiendo al automovilista que pasa.
esta imagen que vemos ahora podría ser casi como una foto del pasado, porque ya está en conversación y en negociación con los gremios para que las cabinas, tal como las conocemos ahora, no existan más y esto sea reemplazado por un sistema automático. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los trabajadores que hoy están acá y que tienen un salario promedio de 50.000 pesos? En definitiva, la tecnología está permanentemente creando nuevas maneras de hacer las cosas, en las que máquinas empiezan a hacer tareas que antes las hacían los seres humanos. Hay que cuidar al trabajador, no hay que cuidar el trabajo, no hay que cuidar la tarea. Ahora, si cuidamos al trabajador, la palabra clave es transiciones. ¿Cómo hacemos para reentrenarla y para que consiga otro lugar? La cantidad de empleos crece. El tema es cómo mover la gente y reformarla para que pase de un lado al otro. ¿Pensás que una máquina puede reemplazar la tarea que vos haces todos los días, como pasa en otros países del mundo? Y mirá, yo creo que la inteligencia está muy avanzada, pero generalmente va a tener que haber una persona acá supervisando el lugar. Y la verdad que sí me preocuparía mucho, porque nos quedaríamos muchas personas sin trabajo y bien o mal lo necesitamos. No sé si el servicio sería más rápido. Nosotros tenemos un curso de seguridad, ¿no? Ante algún incendio o algo tenemos que saber cómo actuar para sofocar algún incendio o algo. Y ante algún accidente, cómo reaccionarían, ¿no? Y acá estamos hablando de combustible, hay cosas volátiles acá. Hablamos con los playeros de las estaciones de servicio y ahora vamos a hablar con los clientes de las estaciones de servicio. ¿Los afecta el cambio que puede tener este trabajo? ¿Cómo lo ven? ¿Te atendería solo? ¿Te gustaría que pasara eso o preferís como está ahora? Si el sistema funciona bien, podría ser, no estaría mal. Sería ideal, sería buenísimo. O sea, se saca un puesto de trabajo, pero sería un poco más rápido, calculo yo. Y es difícil responder porque sería un avance, pero sería también reemplazar gente y dejar gente sin trabajo. En realidad, cuando uno piensa en términos de las nuevas tecnologías, lo que va a pasar es que de cada ocupación algunas tareas van a ser automatizadas y otras van a quedar a cargo del hombre. Y entonces la pregunta correcta es ¿cuánto de mi ocupación va a ser reemplazado por la máquina y qué cosas nuevas voy a tener que hacer? Hoy están preocupados por el avance de la tecnología. Mira, la tecnología, cuando vos le querés transferir toda la responsabilidad, es decir, la inteligencia artificial nos va a reemplazar, es una pavada. ¿Estos convenios por empresas se van modificando y actualizando acorde con la tecnología? Sí, en general los cambios tecnológicos, por supuesto que nadie negocia con débiles. Lo positivo que fue ayer la presentación de JetSmart, una nueva compañía aérea low cost que empieza a operar en Argentina, al mismo tiempo que otra nueva compañía que se instala en Argentina, Norwegian, las compañías que se suman con inversión, contratando empleo, generando oportunidades a la revolución de los aviones. ¿Qué es lo que bloqueó esa conversación entre ustedes y los sindicatos tradicionales? Lo primero que te plantean los sindicatos es respétame esta cantidad de categorías para empezar a hablar. Es un tema que no podemos. A ver, nosotros tenemos en algunas áreas hay 2 categorías. Acá los colaboradores no van por la cuota sindical. O sea, acá van por cómo trabajamos la eficiencia para que realmente puedan tener su parte en las ganancias de la compañía. Sindicato propio low cost, en el cual es un sindicato para todos los sectores. ¿Cómo es tu formato? No, el formato nuestro es el mismo que una aerolínea convencional. Nosotros nos basamos en los convenios tradicionales para algunas cosas, siempre obviamente consensuado entre lo que son los empleados y la compañía. Cuando hacen los sindicatos amarillos, los hacen para las patronales. El sindicato de Flybondi está impulsado por el ministro Dietrich y por los directivos de Flybondi. Entonces, armaron un sindicato que abarca a todas las actividades precisamente para que no defienda los derechos laborales. Pongámonos de pie, empoderémonos y dejemos de chupar p***. Enfrentemos este gobierno y volteémoslo. La verdad que ese señor Vidó, que lo llama Vidó, se opone al desarrollo de otras líneas aéreas. Es una cosa disparatada, cuando él se supone que debería estar contento, que a más líneas aéreas, más pilotos van a volar. Gran parte del sindicalismo está totalmente politizado. La compañía prácticamente es de muchos colaboradores jóvenes que tienen ganas de crecer, tienen ganas de ser parte de un cambio cultural como es Flybondi hoy. No se sienten identificados para nada. Hay que darse cuenta que no funcionó esto. Entonces acá hay que sentarse y decir de qué manera
Vamos a garantizar que estos trabajos que tenemos van a existir dentro de 10 años y cómo vamos a acrecentarlos. Y creo que la manera es sentarse en la mesa, gobiernos, sector privado y sindicatos. Sí, claro que nos tiene como enemigo el gobierno, porque evitamos que se haga la reforma laboral para llevar a la esclavitud al trabajador. Minutos nada más tiene que llegar Alberto Fernández. Dentro del edificio de UPCN lo está esperando la cúpula de la CGT, que esta semana dijo que van a trabajar por el triunfo del kirchnerismo. La pregunta es, ¿hablarán los dirigentes de la CGT y Alberto Fernández sobre la reforma laboral? ¿Qué piensa Alberto Fernández sobre este punto? Yo no es un problema que tengo que asumir con los trabajadores, tengo un compromiso con mis convicciones. Y la verdad es que mis convicciones no dicen que la Argentina necesita una reforma laboral. Lo que la Argentina necesita es que la economía funcione. ¿Hay que hacer una reforma laboral en Argentina? Argentina tiene dos grandes desafíos por delante. El primer gran desafío es que tenemos casi 4 millones de compatriotas que tienen trabajo pero en condiciones informales, sin ningún tipo de derecho. El segundo gran desafío que tenemos por delante es lo que se denomina el mercado del trabajo del futuro. Hoy se utiliza esa oración, el futuro del trabajo, para volver a ponernos en un borde mirando un abismo, ¿no? Esto pasa con las crisis y esto pasa cada vez que aparece una generación nueva de tecnología, que es ponernos al borde del abismo, decirnos, ojo, que si no retroceden, y retroceder es perder derechos, nos caemos al abismo. La mayoría de la gente que está discutiendo reforma laboral está pensando cómo acomodamos las cosas ahora para el año que viene o el otro. A mí me interesa cómo acomodamos la Argentina para los próximos 20 años. De fondo, que es la deslaboralización de la mitad de la población trabajadora, que es sacarlos de la ley de contrato de trabajo a los que ellos llaman dependientes de un independiente. Quiere decir que una persona independiente tiene 3 o 4 empleados que ni siquiera se consideran trabajadores, ¿no? ¿Se necesita una reforma laboral para trabajar de esa manera o en los nuevos trabajos en Argentina? Yo creo que hay espacio dentro de lo que existe hoy para mejorar y poder hacer procesos, básicamente bajando las barreras de desconfianza. Es muy difícil hacer una reforma laboral cuando estás perdiendo empleo en el medio de una crisis o de una recesión. En general, las reformas que implican una negociación son más fáciles cuando tenés cosas que repartir. El hecho de que Brasil haya avanzado en cambios en su normativa laboral nos pone presión, pero el mundo nos pone presión. En los últimos 20 años, más de 140 países hicieron cambios o actualizaron sus relaciones laborales. Creo que Argentina no puede quedar exento de esta discusión. De algún modo vamos a tener que encontrar cómo hacer para que toda la población adulta vuelva a ser sujeto de educación, sujeto de entrenamiento, sujeto de adquisición de nuevas habilidades. Todos vamos a tener que aprender radicalmente habilidades nuevas o estamos todos desempleados en 20 años, los más calificados y los menos.